Segunda jornada que están viviendo los 3 seminarios que comenzaban ayer. Los 3 se desarrollan en el Palacio de los Gobernadores y les vamos a recordar estos 3 seminarios, que les vamos a contar cómo van a transcurrir, cómo ha transcurrido su jornada. Es el primero, el análisis biopsicosocial y jurídico de las psicopatologías e impulsos que generan las principales conductas delictivas en nuestros adolescentes y jóvenes, que, como les decía ayer, incluye también 2 preguntas en este titular: locura o crimen, responsabilidad penal o inimputabilidad. Hoy ha vivido su segunda jornada. Les vamos a contar a través de una de sus ponentes cómo ha transcurrido. Segundo seminario que también ha vivido esta nueva jornada: energías renovables en edificios residenciales. Y por último también ha vivido esta media, ha llegado a la mitad de su curso, su segundo día, los sistemas aéreos tripulados remotamente, aplicaciones a la investigación y conservación del medio natural, cultural e industrial. Estos 3 seminarios que han llegado a su meridiano hoy, y nosotros desde Multimedia, desde Canal San Roque Televisión, se los vamos a contar. El seminario relativo a las conductas delictivas en jóvenes y adolescentes vive hoy su segunda jornada aquí en el Palacio de los Gobernadores. Esta jornada se ha iniciado con la conferencia titulada Maltratos y abuso sexual en la infancia y adolescencia, una ponencia que ha corrido a cargo de Mercedes Lupiani, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Pues sí, acabamos de terminar la conferencia, como bien has dicho. Y bueno, lo que yo he querido transmitirle a los alumnos es la importancia que hay y la concienciación que debe de haber en la ciudadanía sobre estos malos tratos en los adolescentes y en los niños. Malos tratos que raro es el día que no nos desayunamos o comemos o cenamos con un caso de nuevo de maltrato. Maltrato puede ser, como le comentaba antes a los alumnos, bien por acción, bien por omisión, y eso se da mucho, los malos tratos de omisión se dan mucho. Yo estoy viendo a lo mejor a la vecina que está maltratando al hijo, pero es su hijo y yo ahí no voy a entrar, no quiero. Pasa un poco como maltrato a la mujer, un poco. Entonces, bueno, pues hay muchos tipos de maltrato, y lo importante, y es lo que he querido transmitir yo como enfermera que soy y también como ser humano, por supuesto, que la ciudadanía se conciencie de que tiene que estar pendiente y denunciar sobre todo esos malos tratos que se dan. Porque ten en cuenta que solo en malos tratos se ve el 10% de lo que se da. Y en abuso sexual el 5%. Pero se sabe que hay muchísimo más, más malos tratos y abusos de lo que hay. ¿Por qué esa omisión? ¿Por qué eso mirar para otro lado por el resto de la sociedad que no quiere ver este tipo de casos o no quiere denunciar este tipo de casos? ¿Cuál es el motivo por el que se puede justificar ese mirar para otro lado? Vamos a ver, justificar no es justificable. Justificar no es justificable. Lo que pasa es que la gente siempre dice, bueno, el hijo es propiedad de los padres. El hijo algo habrá hecho. Entramos en el tabú, en la privacidad doméstica. Y como la mayoría de los malos tratos se hacen, bien por omisión, bien por acción, se hace dentro del domicilio, dentro del ámbito familiar, pues la gente es muy reacia a entrar dentro, lo mismo que el maltrato de la mujer, son reacias a entrar dentro del ámbito familiar. Entonces pasa lo mismo en el hospital. Muchas veces el hospital está obligado a denunciarlo, pero muchas veces dice, bueno, a lo mejor ha sido no un maltrato, accidente. o sea, exactamente, o algo puntual, porque ¿quién no le ha dado un cachete a un niño? Vamos a ver, yo soy madre y algún cachete le ha dado a mi hijo, pero eso no quiere decir que sea un maltrato. Hoy en día sí se considera maltrato cualquier cosa. Pero yo prefiero darle un manotazo a un hijo que va a meter los dedos en un enchufe y veo que le va a pasar algo, antes que explicarle que si lo mete el dedo en el enchufe, cuando termine de explicarle ya el niño se me ha electrocutado. O sea que... diferenciar, ¿no? Exactamente, hay que diferenciar. Y la sociedad no entra mucho por el ámbito familiar que está esos malos tratos. Porque ten en cuenta que son muy subjetivos. Hay malos tratos que son muy objetivos, como la mendicidad. La mendicidad es muy objetivo porque lo vemos, que tenemos niños ahí que lo están llevando. La explotación laboral también se ve. La explotación sexual muy también claro, se puede ver, pero el resto no.
El resto se hace dentro bien de una institución, niños que están bajo protección o en el colegio o bien dentro del ámbito familiar. Y ahí la sociedad le cuesta mucho trabajo entrar. Mirar y... Hay que concienciarla y hay que formarla. ¿Para dónde se ha dirigido el debate tras la ponencia? ¿En qué están interesados especialmente los alumnos? Vamos a ver, si soy sincera, tras las ponencias no ha habido ningún debate, No. porque ha estado todo el tiempo durante que iba hablando, ha habido debate, o sea que me han ido interrumpiendo, ha ido sobre todo en caso de encontrar, porque hay muchos alumnos que son enfermeros, vale. Bueno, estudiantes de enfermería, en caso de ver casos de malos tratos, qué es lo que tenían que hacer, más o menos la pregunta que me has hecho anteriormente, que cómo se puede denunciar, que por qué la sociedad no denuncia, cuáles son los signos más llamativos, a lo mejor de malos tratos cuando vemos en un hospital. O sea que el debate ha sido durante todo la conferencia. De hecho, he terminado lo justo porque no hemos tenido mucho debate durante la conferencia. Bueno, que eso enriquece muchísimo, ¿no? Ese intercambio de ideas y de preguntas. A mí me gustan las clases que son participativas. Me gusta porque el que pregunta expone algo también él de su experiencia, o porque han visto, en este caso nuestros alumnos de enfermería ya han estado en hospitales, ya han visto casos, entonces exponen o bien preguntan, pues tienen la duda, pero vamos, siempre se aprende. Mercedes Lupiani, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas como cada gracias. año, además, exactamente, tengo que recalcar. Ya muchísimos años aquí. Un clásico. Muchísimas gracias a vosotros, adiós. Bueno, pues ahí queda la exposición y en torno a que ha girado esa conferencia que acaba de impartir Mercedes Lupiani. Los sistemas aéreos tripulados remotamente es el seminario que se iniciaba ayer y que vive hoy su segunda jornada. La primera ponencia ha llevado por título Inspección técnica en la industria con drones y ha corrido a cargo de Carlos Martín Díaz de Espada, quien ya tenemos con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bases o argumentos, líneas fundamentales de la ponencia que acabas de impartir, que le has querido transmitir a los alumnos. Bueno, pues fundamentalmente por la dedicación de nuestra empresa, de la línea vertical, que nos dedicamos a inspecciones en zonas de difícil acceso, industriales. Inicialmente nosotros aplicábamos técnicas de posicionamiento por cuerda, técnicas de alpinismo,
pero porque es difícil acceder a los sitios. Y los drones son una solución estupenda para complementar los accesos en las industrias para poder inspeccionar donde haga falta. Las industrias son muy exigentes a nivel legal en cuanto a los requisitos de inspección y hay zonas, como digo, ¿no?, que son muy complicadas de acceder y los drones nos dan esa posibilidad. ¿Cómo decidisteis incorporar estos drones a vuestra empresa? ¿Qué fue lo que os decidió hacerlo? Bueno, pues estar atentos a la evolución del mercado, ¿no? Nosotros, de hecho, somos pioneros en la aplicación de técnicas que no utilizan sistemas tradicionales, como pueden ser andamios y demás, y en paralelo a nuestro desarrollo de las técnicas de trabajo vertical, vimos que había un paso más, que ya ni siquiera va a hacer falta, en ciertos casos, ¿no?, y con algunas limitaciones, el que una persona llegue y mire, sino que una máquina lo puede hacer. Entonces decidimos pues entrar en ese campo para no perder el tren, ¿no?, del desarrollo. ¿Nos puedes contar un caso, un ejemplo de alguna situación, algún trabajo que lo hayáis utilizado? Bueno, pues un poco por formación profesional e industrial, en Cepsa, en nuestra refinería de aquí de San Roque, de esta zona, pues uno de los elementos más importantes de seguridad son las antorchas industriales. Sí. Bien, pues las antorchas paran cada 5 años o aproximadamente y tienen una llama permanente en la parte de arriba, son un equipo de seguridad, con lo cual nadie puede acceder a ellas por los propios peligros de la llama permanente, de posibles explosiones y demás. Y mirarlas solo cada 5 años implica que en muy poquito tiempo hay que hacer cualquier labor de reparación y demás. Con los drones hemos conseguido, de hecho hemos sido pioneros y Cepsa con nosotros, de hacer esa inspección primera con un dron en su antorcha, para prepararnos con antelación, con meses y años incluso, a la parada general y poder tener los datos necesarios para saber si la antorcha estaba funcionando bien, si había que hacerle mantenimiento o no, evitando horas de parada, número de personas y riesgos a las personas. Con lo cual, pues es una aplicación muy útil. Un salto cualitativo sin duda, impresionante. Bueno, tiene una serie de dificultades añadidas, pero que se solventan y los beneficios son mayores que las dificultades. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos Martín, por atendernos. Nada, muy bien, gracias. Nosotros vamos a seguir conociendo cómo se va a desarrollar esta segunda jornada de este seminario sobre drones que se está llevando a cabo aquí en el Palacio de los Gobernadores.
Aplicaciones de los drones en la documentación y conservación del patrimonio cultural. Casos de estudio es el nombre de la ponencia, de la segunda de las ponencias que van a componer la jornada, la segunda del seminario que se imparte en el Palacio de los Gobernadores sobre drones. La ponente es Jenny Pérez, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Base fundamental en las líneas que vas a intentar transmitir a los alumnos durante esta ponencia. Pues voy a intentar transmitir mi experiencia en mi doble vertiente, tanto profesional como investigadora. En la parte profesional he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de restauración y desde hace aproximadamente 10 años colaboro con un conjunto de arquitectos en este tema. Yo soy ingeniero de camino y hemos empezado a aplicar técnicas tipo tecnologías de la información, tipo fotogrametría, tipo topografía digital, sistemas de información geográfica. Esto ha ido evolucionando poco a poco y con la aparición de los drones todas estas técnicas se montan en estas plataformas y allí es donde está lo interesante de la ponencia, que es en realidad no son nuevas técnicas, sino técnicas ya conocidas, pero que funcionaban en el ámbito terrestre y que ahora los profesionales que nos dedicamos a la restauración del patrimonio, a proyectos de restauración de patrimonio, tenemos la posibilidad de elevar esos sensores, esa tecnología y captar imágenes, perspectivas que nunca antes habíamos tenido. Por otro lado, en el área de la investigación, pues lo mismo, colaboro con un equipo de investigación de la Universidad de Cádiz y allí también en la parte arqueológica se están dando grandes avances por la misma situación. Perspectivas nunca antes tenidas al alcance de la mano con la versatilidad que dan estos equipos. Casos de estudio, ¿nos puedes poner un ejemplo o así a grandes rasgos? Pues por ponerte algunos de los ejemplos que se van a exponer hoy, vamos a ir desde una visión general, desde casos en el extranjero, casos europeos, hasta casos más de carácter local en España, como las recientes minas descubiertas en el valle de Iré, el Neón, unas minas romanas de 300 hectáreas, las más grandes del mundo hasta ahora descubiertas. Antes se creían que eran las médulas y gracias a la tecnología de drones se ha realizado una investigación impresionante y que ha podido dar más conocimiento, no se conocían, y avanzar mucho más, tanto en el aspecto metodológico para los otros investigadores como el propio descubrimiento del yacimiento arqueológico. Y a nivel ya local, en el grupo en el que participo, pues vamos a exponer brevemente los avances que hemos tenido en colaboración junto con la unidad de geodetección de la UCA, dirigida por el profesor Lázaro, y en conjunto con la unidad de drones de la UCA, en la que se está avanzando muchísimo. Ya hay varios yacimientos en estudio, en proceso de publicación, como el yacimiento de Mesas de Asta, Doña Blanca. Ya la UCA, ya aproximadamente ya desde hace unos 2 años que estamos colaborando desde el inicio de la unidad de drones, pues se ha generado una simbiosis y se están generando resultados bastante interesantes, hallazgos arqueológicos, lo que te digo, aún por publicar, pero que ya están allí. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Bueno, pues ahí queda cómo la aplicación y la utilización de estos drones pues está ayudando muchísimo a estos temas, a avanzar en estos temas.
Energías renovables en edificios residenciales. Este seminario que se iniciaba ayer vive su segunda jornada en el Palacio de los Gobernadores. La primera ponencia ha llevado por título Energía solar térmica de baja temperatura y ha corrido a cargo de José Manuel Cejudo, a quien ya damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Líneas fundamentales que ha querido trasladar a los asistentes al seminario durante su ponencia. Bueno, estas instalaciones de las que yo he hablado son las que uno conoce como las de preparación de agua caliente sanitaria en viviendas, ¿no? De los colectores que se ven en cubierta, ¿no? Entonces yo lo que he tratado aquí es de formalizar qué rendimientos tienen, qué podemos esperar de ellas, qué coste tienen, si eso se amortiza o no. Y bueno, en la medida de lo posible, pues cuantificar su rendimiento. Digamos que hemos categorizado pues el uso pues, en agua caliente sanitaria, piscina o calefacción. Y luego pues hemos llegado incluso a decir qué rendimiento esperamos, qué porcentaje de la radiación que llega la convertimos en energía útil en función de las tipologías. ¿Son de este tipo de energía de las que más se usan en los edificios residenciales? Sí. De hecho hay una obligación normativa, el código técnico, ¿no? Y entonces hay un documento, el H4, que obliga a este tipo de instalaciones en vivienda nueva. El problema es que, y lo hemos visto en el curso, es que la construcción de vivienda nueva ha caído enormemente en los últimos años. Estamos ahora a niveles pues, de 30 y pocas mil viviendas al año. Entonces el mercado difícilmente se sostiene con vivienda nueva. Hay de 1 millón casi que se instalaron, 1 millón de metros cuadrados que se instalaron en los años anteriores a la crisis. Pues ahora el año 2016 estábamos en 212.000 metros cuadrados instalados, es decir, vale, la quinta parte. Entonces ese mercado ahora mismo, digamos que se ve mucho, pero no es un mercado que ahora esté en su mejor momento. No lo está, en aplicaciones residenciales. ¿Se trata de una instalación que en viviendas antiguas merezca la pena instalar? ¿A largo plazo lo amortiza? Sí, bueno, es una pregunta que tiene trampa, diría sí. yo. Porque vamos a ver, cuando uno hace las cuentas estrictamente, los periodos de amortización en residencial se alargan. Es decir, que uno estrictamente en términos económicos no la montaría. Vale. Ahora bien, digo que tiene trampa, ¿por qué? Pues porque la contabilidad que se hace muchas veces se deja fuera muchos aspectos, es decir, las emisiones de CO2, el calentamiento global. Es decir, ahí no todas las decisiones que uno toma son estrictamente económicas. Si uno piensa en qué coche se compra o qué fachada pone un banco que lo forra de mármol, diría, oye, pero ¿por qué pones mármol? No. Entonces son decisiones que desde otro punto de vista sí que tienen interés, incluso desde un punto de vista técnico, pero a veces la economía no refleja la técnica. Muchas veces la economía no refleja la técnica, ¿no? O sea que técnicamente quizás sí que serían en instalaciones residenciales, que son las menores, las que menor tamaño tienen, los periodos de amortización son largos. Y si se compara con una instalación convencional, nadie lo montaría desde un punto de vista estrictamente económico. Si es una instalación más grande, en hoteles, por ejemplo, polideportivos, ahí ya sí entramos en periodos de amortización que económicamente pues se justifican, lo que una empresa haría, ¿no? De hecho, hay empresas de servicios energéticos que te montan la instalación gratuitamente, digamos, entre comillas, y luego cobran con los ahorros en instalaciones grandes. Y en residencial multivivienda también existe ese tipo de oferta, ¿no? De empresas de servicios energéticos. Muy bien, pues José Manuel Cejudo, muchísimas gracias por atendernos. Pues nada, ha sido un placer de verdad venir a San Roque. Gracias. Bueno, pues ahí queda pues las líneas básicas de esa ponencia que acaba de impartir José Manuel Cejudo en el seminario Energías Renovables en Edificios Residenciales. Nosotros vamos a poner el punto y final al programa que Multimedia cada mañana realiza desde el Palacio de los Gobernadores, desde este patio. Mañana volveremos a contarles cómo acaban estos 3 seminarios.